la parte de alarmas. Es una parte cortita, es una clase cortita. La idea es ver más que nada qué posibilidades nos presenta el ventilador y eh, qué tenemos que estar atentos para programar y qué no podemos programar porque ya viene incluido en la fabricación del ventilador. El objetivo de colocar alarmas es el alertar al personal que va a estar a cargo del paciente ventilado mecánicamente sobre la existencia de problemas que pueden ocurrir en el sistema paciente-ventilador. Para ello se deben ajustar niveles de sensibilidad, es decir, qué es lo que va a captar el ventilador mecánico para que detecten fácilmente la aparición de sucesos críticos en el paciente, en el ventilador y en el circuito, o en el circuito, en los tres, en dos de ellos o solamente en uno de ellos. Al mismo tiempo, la programación de estas alarmas debe impedir que su activación sea indiscriminada ante situaciones que no son reales o situaciones de escasa importancia. Por ejemplo, si nosotros programamos un volumen corriente de 500 mililitros, no podemos setear una alarma a 510 mililitros, porque cualquier situación mínima va a activar esta alarma y va a sonar ante una situación que no es de importancia, que no es realmente importante. Hay tres niveles de prioridad o hay tres niveles de alarmas que tenemos que conocer. Una amenaza vital potencial y un peligro potencial. Obviamente, cuanto más rojo es el nombre, cuanto más grande, cuanto más cerca de la amenaza vital, peor es para el paciente. Cuando hablamos de amenaza vital, ¿a qué nos referimos? A un fallo en la alimentación eléctrica. Los ventiladores tienen una batería que mantiene su funcionamiento unos minutos o algunas horas, los más modernos, pero como cualquier aparato que se maneja con baterías, en un momento se termina. Si el ventilador detecta que no está recibiendo energía eléctrica, es una amenaza que va a poner en riesgo la vida del paciente. Que se interrumpan el suministro de gases medicinales, es decir, que se acabe el oxígeno, que el flujo de oxígeno no llegue al ventilador, o que el flujo de aire comprimido, si es que el ventilador lo necesita, tampoco esté, porque no va a permitir que realice sus funciones de manera óptima. Que haya alguna avería en la válvula expiratoria que no permita que el flujo expiratorio salga y por lo tanto que cada inspiración el paciente se infle cada vez más o inclusive que el sistema detecte que esta presión o este volumen en la vía aérea es exacerbado y no envíe un flujo inspiratorio. De cualquiera de las dos maneras el paciente no va a estar respirando, no va a estar ventilando. Que haya un aporte excesivo de gas al paciente cuando las medidas de control del envío de gas son inadecuadas, corre en riesgo la vida del paciente. O cuando el ciclado del ventilador falla y por lo tanto el ciclo ventilatorio normal se ve alterado. Las amenazas vitales potenciales se dan por fugas del circuito ventilatorio y estas amenazas de fuga del circuito pueden ser o porque hay una fuga que no fuimos nosotros, es decir, nosotros no desconectamos el ventilador para o conectarle o alguna interfaz extra o desconectamos por una razón X al paciente, sino que fuga por algunos de sus componentes y es una amenaza vital potencial. Que haya un mal funcionamiento del mezclador de aire-oxígeno y por lo tanto la fracción inspirada de oxígeno que nosotros enviamos al paciente no es la que programamos, sino es la adecuada, entonces corre en peligro la administración de la fracción inspirada de oxígeno. Que se produzcan autociclados o que la relación inspiración-expiración sea inapropiada. Y un peligro potencial
se puede dar por algún cambio en la mecánica pulmonar que detecte el ventilador y nos avise que algo no está sucediendo correctamente, o por la presencia de autopip. Hay que entender que cuanto más modernos es el ventilador, mejor diferenciado van a estar, pero cuanto más peligroso para la vida es la circunstancia que está atravesando el paciente y el ventilador, más luminoso y más sonoro va a ser la alarma justamente. Cuando se refiere a una amenaza vital, es muy probable que la alarma esté compuesta por luces y sonidos bastante llamativos. Y cuando la amenaza sea un peligro potencial, algún autopip o algún cambio en la mecánica, simplemente se marque o con un ruido o con una luz, con algo que sea menos llamativo. Los ventiladores van a poseer dos tipos de alarmas, unas que son no ajustables, que se activan en caso de mal funcionamiento del ventilador, que vienen ya programadas de fábrica y nosotros no la podemos tocar, que se averíe la válvula expiratoria, que fallen las fuentes de gases medicinales, que falle la alimentación eléctrica. No me tengo que encargar de programar estas alarmas cada vez que voy a iniciar el ventilador y voy a iniciar la ventilación mecánica, porque ya vienen programadas de fábrica y son las que se van programando cuando nosotros prendemos el ventilador y lo vamos calibrando. En esa calibración no solamente se ajustan las presiones, sino que también se ajustan las alarmas predeterminadas del ventilador. Y las otras que son programables, que están en relación con la entrega de gas al paciente. Entonces, las que no son programables, en resumen, son las de suministro eléctrico, la de baja presión de aire-oxígeno, las de falla de válvula expiratoria o de exhalación, las de alguna válvula de seguridad abierta, algún sistema de reserva activado, las válvulas de apnea. Esas no se pueden programar, no se tienen que programar porque ya vienen determinadas de fábrica. Y las que son programables son las de baja y alta presión en la vía aérea, la de frecuencia respiratoria alta, la de alto y bajo volumen minuto exhalado, la de alto y bajo volumen corriente exhalado. Todas ellas tienen que ver con los parámetros que yo programo y los límites que yo le pongo a ese parámetro. Si yo programo un volumen corriente, voy a tener que programar una alarma mínima, es decir, el valor mínimo que yo quiero que sense el ventilador, y un valor máximo que es el que yo quiero que me avise cuando ese límite se rompa. Entonces las alarmas esenciales que yo voy a programar son la de presión de la vía aérea, donde la alarma de presión inspiración máxima suele establecerse 10 centímetros de agua por encima de la presión pico. Sabemos que la presión pico es una presión ya bastante alta, entonces le doy un margen de 10 centímetros de agua para que el ventilador la sense y me avise cuando este límite se rompa. Y se va a activar, por ejemplo, en caso de tos, en caso de secreciones abundantes, en caso de reducción de la distensibilidad, donde el tórax va a estar más rígido, o un acodamiento del tubo endotraqueal que va a hacer que la resistencia se aumente demasiado. Fíjate que de todas estas circunstancias, la tos y un acodamiento del tubo endotraqueal son sencillas de ver, y en el caso de la tos no se corrige, pero en el caso del acodamiento del tubo endotraqueal sí es fácil de corregir. Las otras dos tengo que tener el ojo bien abierto para detectar dónde está la falla y por qué el ventilador me está avisando de que la presión en la vía aérea es máxima. Y como así marqué una máxima, tengo que establecer la alarma de presión inspiratoria mínima, que se suele programar de entre 5 a 10 centímetros de agua por debajo de la presión pico. Y si se activa esta alarma de presión inspiratoria mínima, me va a estar indicando alguna desconexión o alguna fuga en el circuito ventilatorio. Si fui yo el que desconectó al paciente, esta alarma va a sonar. Si yo estoy aspirando al paciente y no puse en stand-by al chupar aire dentro del sistema pulmonar del paciente, la presión va a caer y es muy probable que esta alarma suene.
Pero si yo no estoy haciendo nada y la presión suena, tengo que ver si se desconectó el paciente o se desconectó alguna parte de la interfaz o qué está pasando que se está activando esta alarma de presión inspiratoria mínima. La alarma de volumen expirado, y esto se da en algunos equipos, que hay alarmas separadas para el valor alto y el valor más bajo del volumen minuto y el volumen exhalado. Los límites se van a establecer entre un 10 y un 15% por encima y por debajo del volumen prefijado. Lo que dijimos del volumen corriente, que tengo que establecer límites máximos y límites mínimos, y el volumen minuto, que también tengo que establecer límites máximos y límites mínimos al valor central que yo establecí. Por lo general, las alarmas, estos límites máximos y mínimos, se encuentran en la parte de la pantalla que me avisa el volumen corriente o el volumen minuto que yo prefijé. En ese cuadrado que me dice hay X volumen corriente, también me aparecen los límites de las alarmas que que están o que yo marqué y los puedo modificar. Otro alarma o otro parámetro que yo puedo modificar es la frecuencia respiratoria. Cuando existe taquipnea es un signo de un trabajo respiratorio excesivo, de una sincronía paciente-ventilador, y tengo que ajustar el límite de la alarma de frecuencia respiratoria en un límite de frecuencia respiratoria alta de mayor de 35 respiraciones por minuto. Sobre todo si se utiliza, la modalidad espontánea, donde el paciente está realizando ciclos ventilatorios por su propia cuenta. Yo tengo que estar con los ojos más abiertos porque el paciente está utilizando todos sus recursos personales en ventilar de manera espontánea. Otro parámetro que tengo que tener en cuenta es la fracción inspirado oxígeno, y para poder detectar averías en el mezclador de gases o con problemas en la célula de oxígeno, aquella célula que detecta qué tanto oxígeno hay en el sistema. Si este mezclador de gases o esta célula de oxígeno se dañan, yo puedo estar entregando o un volumen mayor, una fracción menor del oxígeno que realmente programé. Y si se puede, porque algunos ventiladores ya la tienen programadas de fábrica, si yo lo puedo programar, tengo que hacerlo en una variación de FiO2 en torno al 5% por encima y por debajo del nivel ajustado. Si yo puse una FiO2 de 0.5 del 50%, tengo que establecer un límite máximo de 55% y un límite mínimo de 45%. La alarma de apnea es una alarma sumamente importante que en algunos lo puedo programar en algunas modalidades, por ejemplo, la modalidad de presión de soporte o en la modalidad de espontánea puedo programarla, en la modalidad controlada no, porque yo controlo todos los parámetros del ciclo ventilatorio. Y suele fijarse como el espacio de tiempo que transcurre entre dos ciclos ventilatorios consecutivos. Y se establece en un intervalo que es mayor al tiempo total, es decir, al tiempo inspiratorio más el tiempo expiratorio, a ese ciclo, tiene que ser mayor a un ciclo ventilatorio, porque yo le tengo que dejar al paciente tiempo para que respire por él solo, pero tiene que ser menor a 2 tiempos totales. ¿Cuánto es esto? Más o menos 20 segundos. Una alarma de apnea cada 20 segundos es un tiempo razonable. La activación de esta alarma de apnea va a provocar un cambio a un modo de ventilación controlada o asistido controlada y va a permanecer en este modo hasta que yo lo pause manualmente, es decir, que lo vuelva a colocar en un modo espontáneo o que yo seleccione otra forma de ventilación. Si yo no voy y corrijo los parámetros, el ventilador va a entender que tiene que seguir en un modo de ventilación controlada.
Y cuando yo programo la alarma apnea, también puedo programar valores de respaldo, porque por si algo falla, tengo una ventilación que me sea útil, con un volumen corriente de 8 mililitros por kilogramo, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto y una FiO2 del 100%, ya que si estoy en apnea tengo que asegurarme que la oxigenación alveolar sea la óptima. Y por último hagamos un resumen de las alarmas que vimos. La alarma de presión de la vía aérea, máxima presión en la vía aérea, que tiene que ser 10 centímetros de agua por encima de la presión pico, presión mínima inspiratoria, de 5 a 10 centímetros de agua por debajo de la presión pico, y la mínima PIP, que se tiene que establecer entre 2 a 5 centímetros de agua por debajo de la PIP que nosotros prefijamos. La alarma de volumen expirado, que se incluye el volumen minuto y el volumen circulante. El volumen minuto se tiene que establecer entre 10 y 15% mayor y menor al volumen minuto, y el volumen circulante o el volumen corriente 10 a 15% mayor y menor, la alarma max, o sea, el límite máximo y el límite mínimo del volumen circulante. La alarma de frecuencia respiratoria se programa a mayor a 35 respiraciones por minuto. La alarma de fracción inspirada de oxígeno, 5% por encima y por debajo de la fracción inspirada de oxígeno que yo establecí. Y la alarma de apnea en un estándar de 20 segundos. Estas son las alarmas que cuentan los ventiladores, todos los ventiladores, y que van a depender, en cuanto a su programación, depende el fabricante, más que nada, y depende a la generación que corresponda al ventilador que están usando. Básicamente son estas, y lo importante de esto es entender que existen 3 niveles de importancia en cuanto a alarmas, y que cuanto al nivel más comprometa la vida del paciente, más sonoro y más luminoso va a ser la alarma.